Buenas tardes, Dios los bendiga. Hoy tenemos un programa más del amor sobrenatural de Dios. Ayer el Espíritu Santo, una vez más, me dirigía en el título del mensaje para el cual Él quiere que nosotros estemos todos los días recibiendo de su parte. Y Él hoy me dio el título La gracia de Dios. ¿Y por qué el Señor quiere enfatizar en su gracia? Porque es un regalo de Dios. Lo que Él ha hecho para nosotros. Y aun cuando la humanidad ha tratado de destruir desde el pecado original todo lo que Dios preparó para nosotros, Dios en su inmensa misericordia y gracia quiere entregarnos a nosotros lo mejor. Y no comenzó diciéndolo por decirlo. Dios comenzó diciéndolo entregando a su Hijo, haciéndolo por nosotros. Pero las reglas de juego cambiaron. Cambiaron. Las reglas de juego cambiaron. Y Él, por su gracia, quiere llevarnos finalmente a la concretización en cada uno de nosotros del misterio salvífico, del programa que hizo de salvación. Aún viviendo en este mundo caído que Él no lo preparó así, el hombre lo hizo caer por la desobediencia y por seguir a Satanás. Y por eso tenemos que ver lo que es este mundo. Este mundo es un desastre. Y no fue lo que Dios quiso para nosotros. Y no fue lo que Dios preparó para nosotros. Tanto es así que no es lo que vamos a vivir allá en el cielo. No. Y entendiendo la gracia de Dios, vamos a ir viendo durante el programa qué significa ser escogidos. Lo vimos ayer, pero hoy vamos a ver en la plenitud de la gracia de Dios por qué la invitación y qué significa finalmente ser escogido. Y hemos dicho que las reglas de juego cambiaron, porque Dios, en su inmensa misericordia, te revela la invitación. Pero una de las cosas grandes y bellas que yo lo puedo decir en mí, que está reflejado en mí, es que yo en algún momento rechacé la invitación. Pero Dios, por su gracia y su poder, y el propósito que Dios tiene conmigo y tiene con cada uno de ustedes, no se preocupen, que los que tienen que oír la palabra y los que tienen que recibirla, tocadas por el Espíritu Santo, son los que la van a recibir. No el que no tiene. ¿Que Dios quiere salvar a todos? Claro.
Pero que todos quieren salvarse. No, no todos quieren salvarse. Porque todos piensan que el infierno es un Las Vegas abajo. Porque la ignorancia y la interrelación con el mundo los han apartado de Dios. Ahora, que de aquí para adelante las reglas van a cambiar más. Sí. Ya ustedes verán. ¿O qué piensa la humanidad? Que decirle a su Dios creador, me burlo de ti, ¿eso puede seguir? No, no va a seguir. No va a seguir. Y vamos a ir a la parte de la palabra, la gracia de Dios. Y comenzamos con el Salmo 37, 23 y 24. Que ahí vemos viendo la belleza de lo que Dios quiere para nosotros. Por Jehová son afianzados los pasos del hombre, y él se deleita en su camino. Aunque caiga, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Esto es una realidad en la gracia de Dios. Cuando tú aceptas la invitación y le dices a Dios, sí, sí, Padre, sí quiero verdaderamente de corazón recibirte. Sí acepto que tu Hijo murió por mí en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día venciendo al mundo, venciendo la muerte, la mentira, la maldad. Y está a tu diestra justificando. Y yo lo acepto como mi Señor y Salvador. Y de hoy en adelante te entrego mi vida de corazón y te pido que me bautices con el Espíritu Santo. Usted ve que es fácil. Solamente hay que hacerlo de corazón. Usted ve que Dios en su gracia no se complica. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con usted. Cuando usted tiene un corazón abierto, hábil, que el Señor ya preestableció desde antes de la creación, escogerlo a usted, llamarlo a usted. Usted va a recibir el llamado. Y ahí va a comenzar el proceso en gracia de lo que es la revelación de la deidad de Dios y de la santidad a usted. Cuando usted recibe eso por gracia, cuando lo recibe en la más infinita e inimaginable belleza posible de escribir, usted va entendiendo que Dios no solo va quitando de usted todas las vendas, toda la podredumbre carnal del pecado, sino que lo va haciendo mejor ser humano y lo va afianzando en sus pasos, donde usted en el camino se goza, se deleita, disfruta la interrelación con Dios. Ahora usted entiende de qué estamos hablando. Y esa interrelación con Dios comienza con el descubrimiento a usted del misterio salvífico, que no es solo hablar de la crucifixión de Cristo como crucifixión, que es internamente usted en su alma, espíritu y corazón ver, recibir lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz por usted. Y ahí ver la magnitud de la obra salvífica y entender lo que Dios tiene para usted de aquí en adelante.
¿Ok? Otra de las partes importantes que el Señor, dentro de muchos escritos que hay en la Biblia, el Espíritu Santo llamó la atención de estos escritos. Y una de las partes más importantes es la edificación de Dios, de usted, del propósito que tiene usted, sobre la edificación ya establecida en su Hijo, Cristo Jesús, sobre la roca resistente, la piedra de ángulo que dice Jesús, que aquellos que vayan contra ella se despedazarán y desharán, se pulverizarán. Y Él es la roca. ¿Usted entiende? Y vamos a ver ahora, para que usted entienda lo que Dios tiene para usted en el proceso. Las maravillas y bellezas que Dios tiene para usted en el proceso de la invitación, el llamado y finalmente ser escogido. En Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, subrayen, las hace, se comparará ante mí a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Cristo. Descendiendo lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba edificada, fundada sobre la roca que soy yo, Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero cualquiera que me oyere y no hace estas palabras, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, vinieron los ríos, vinieron los vientos, dieron con ímpetu sobre su casa y aquella casa se cayó y fue grande ruina. Como yo les dije anteriormente, Dios no va a requerir nada de ustedes si no lo predestina primero, si no lo revela primero, si no te dicta las reglas de juegos y el porqué de las reglas de juego. Ahora entiendes. Dios no va a pedirte nada que Él no haya hecho por ti primero y que tenga preparado en su inmensa sabiduría, poder sobrenatural sobre tu vida. Entendiendo esto, Dios preestablece que antes de Él hacer los cambios, Él por gracia va a revelarte quién es Él. Va a revelarte cuáles son las reglas a seguir. Y va a revelarte a dónde tú vas una vez en obediencia tú sigas las reglas. Porque lo que hemos hablado durante todos estos días, y hay que entenderlo, que en la deidad de Dios el juego está completamente hecho. Que tú vas a ganar por quien es Dios. Que tú vas a triunfar por quien es Dios. Ahora voy a triunfar porque
yo quiero una vida llena de cosas materiales, porque he obedecido a Dios. No te equivoques. Si obedeces a Dios verdaderamente, esas cosas materiales no las buscas. Los buscas a Él. Entendiendo hacia dónde Dios te lleva. Dios no es confusión. Dios no es mentira. Dios no es vanidad. Ahora entiendes que el primer paso de Dios es revelarse a ti en su humanidad, en su santidad, en su poder, en su gracia. Cuando Dios te enseña de entrada quién es Él, por qué tú has sido llamado, invitado, y cuál es el resultado final de dejar a Dios actuar en tu vida. Ahora entiendes que esto no es de ir los domingos a la iglesia, oír un sermón y hacer lo que te dé la gana. O ir a la iglesia, a un pastor, o ir a una predicación y chao, bye bye. Que el servir a Dios es de todos los días. Porque la salvación que te dio Dios y el regalo de la vida eterna no es para un día, no para una semana, ni para 80 años, ni para 100 años. Es eternamente. Ahora entiendes que todo lo que tú permitas por la gracia de Dios en obediencia que Dios haga en ti es un ganar-ganar. Cuando entendemos por la gracia del Espíritu Santo la magnitud de la salvación, la magnitud de la voluntad de Dios en nosotros para poder y hacer y cambiar, restituir, transformar y reestructurar en nosotros. Es una maravilla. Cada vez que veo la vanidad de este mundo, me entristece verdaderamente la futilidad y la mentira en cada aspecto de lo que este mundo representa. Yo no quiero al mundo, yo quiero a los que viven en el mundo. Ahora entiendes. Cuando tú puedes pensar por gracia de esa manera, entonces ves en ti que la gracia de Dios cambia, que la gracia de Dios transforma, que la gracia de Dios te prepara para seguir viviendo en este mundo de vanidad, en este mundo caído, pero seguir afrontando con resultados bajo la gracia de Dios, que son inimaginablemente incomprendibles. No solo para ti, que vas creciendo en el proceso, sino para aquellos que te ven desde afuera, que conocían que tú eras una persona y que hoy ven que tú eres otra persona y no entienden. Pero es precisamente ese el trabajo en la gracia de Dios en ti.
es precisamente esa parte que Dios quiere transformar en tu vida, que es la parte de la percepción de lo que es el mundo. Yo lo dije anteriormente y vuelvo y lo repito. Una de las mentiras más grandes de Satanás es hacerle ver a la gente del mundo que seguir a Dios es desprenderse de las comodidades y de las cosas del mundo. Y eso es falso. Porque primero, cuando tú sigues a Dios de corazón, ya las cosas del mundo no son prioridad para ti. Creces a un nivel tan insospechadamente alto en tu alma y en tu corazón, que las cosas que eran interesantes para ti e importantes para ti dejan de ser. Y lo más increíble, con la alegría que tú sientes sintiendo eso, y la comparas con la alegría que tú tenías en tener aquello. ¿Ahora entiendes? Cuando tú comparas la alegría que te da Dios, el servir a Dios, en producir los frutos de Dios, y lo comparas la alegría que tú tenías en tener carros, en tener cosas, tú te das cuenta lo equivocado que tú estabas. Y servirle a Dios es no tener, no es tener más. Porque Dios te va a dar la capacidad en bendición de hacer la infraestructura dentro de este mundo caído para que tú puedas producir para otros. Si eras un mecánico que no conocías al Señor y conoces al Señor y va cambiando y el Señor te va dando más sabiduría, vas a ser un mecánico donde el Señor va a poner más bendiciones sobre ti, porque la obra que tú estás cumpliendo es para el reino y no para tu beneficio propio. Recuérdense que el diablo vino a mentir, matar y destruir. El diablo no te va a poner a ti las letras chiquitas del contrato. Tú vas para el sufrimiento eterno. Eso no te lo va a decir el diablo. Pero el diablo tampoco te va a decir que él ya perdió en la cruz, que todo lo que él presenta al mundo es mentira, que la gracia de Dios en tu vida, cuando tú le das el control a Dios, por gracia de Dios, el enemigo no puede tocar. El enemigo intenta, pero no puede. Y si te toca en situaciones, es que Dios la permite para que tú crezcas, para fortalecerte en el mundo, para hacerte una mejor persona. Debes entender que la promesa de Dios, cuando entregó a su Hijo por ti y por mí, es que te adquirió a un precio muy alto. Ya no eres cualquier cosa. Ya no le perteneces al mundo, ya le perteneces a Dios. Ahora entiende por qué la gracia de Dios en ti te lleva a la preparación, al discernimiento, a la sabiduría de lo que es seguir a Dios fuera de todos los preconceptos de este mundo, fuera de la carne, fuera de lo material, fuera de lo efímero. Ahora entiendes qué significa seguir a Dios de verdad y de corazón. ¿Qué significa seguir a Dios en obediencia? ¿Qué significa seguir a Dios produciendo los frutos en el Espíritu?
El proceso no es nada difícil. El proceso es sumamente enriquecedor. Porque vives en un mundo caído cuando tú no perteneces a este mundo. Cuando el Espíritu Santo por gracia te revela y te enseña a vivir en el Espíritu y no en la carne. Cuando este mundo ya no te afecta, porque tú no vives por lo que da el mundo, tú vives por lo que tú tienes programado, proyectado, preparado por el Dios creador de este mundo, por tu Dios. Ahora entiendes la belleza de aceptar la invitación de Dios. Leemos por último en Juan 15, 14 y 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre me dio y oí de él decir, se los he dado a conocer a ustedes. Ahora ustedes entienden la belleza de la salvación y del misterio salvífico que Dios va a ir revelando en cada uno de ustedes. Ahora entienden que la salvación no puede ser tomada a la ligera. Ahora entienden que verdaderamente pensar lo que implica seguir a Cristo en términos de beneficios, de bendiciones, cuando lo comparas a la verdad que te ofrece el mundo y que va a resultar en una desgracia eterna para tu vida. ¿Cómo Dios describe el infierno? En lugar de crujir de dientes. Se lo voy a comparar. ¿Usted se acuerda o se imagina cuando a usted le da escalofrío o le da fiebre, esa diferencia entre fiebre, y usted comienza a, a temblar en los dientes y los dientes comienzan a chocar uno con otro? Y eso puede hacerse hasta doloroso, inaguantable, insostenible por la sensación de eso. Bueno, eso compárelo infinitamente. Multiplíquelo infinitamente. Y todavía no llegó a la realidad de lo que es el infierno. Satanás es el mentiroso más grande que hay. Y como mentiroso, no les dice, porque eso es lo más bonito del caso, que ya él fue sentenciado, que ya él perdió en la cruz. Que lo que está haciendo es tratando de robarse almas de inconversos y de conversos que no obedecen a Dios. Eso es todo. Punto.
Se acabó. Ahora usted entiende por qué llegó el momento de ponerle atención a la invitación que le hace Dios. Usted tiene trillones, tiene yates, tiene casas, come en los mejores restaurantes. Y yo le digo a usted hoy que quizás haya vendido su alma al diablo. Puede ser. Y yo le digo a usted hoy, ¿usted se lleva todo eso? No. Y usted sabe que por 20 o 30 años, 40, 50, 60 años, no más de ahí, de darle la espalda a Dios, usted va a pasar la vida eterna sufriendo, como nunca se lo imaginó. Ahora ustedes entienden que la lógica de la vanidad del mundo no tiene lógica. Solamente tiene lógica para el ignorante. Y créanme que yo puedo decirles que he visto muchos que creen que son mejor que el otro porque tienen un reloj, porque tienen un carro, porque tienen una casa o porque tienen un trabajo. Y son más ignorantes que el mayor de los ignorantes. Porque no tienen nada. Porque no tienen paz espiritual. Porque cuando llegan a sus camas, lloran internamente por lo vacío y lo podrido que están. Esa es la verdad del mundo. ¿O es que el mundo es una cámara? Es una cámara para el ignorante. Pero no es la esencia de lo que Dios quiere para sus hijos. Lo que tenemos que ver del mundo, ahí está. Haciendo todo tipo de locuras satánicas. Pero esos van a estar allá con él. Porque Satanás perdió, está sentenciado. Se acabó el juego de él. ¿Ustedes piensan que Dios va a dejar que siga esta fiesta? Porque no se olviden que quien creó esto fue Dios. No se olviden. ¿Entienden? ¿Entiendes, ignorante, servidor de Satanás? Eso es lo que ustedes tienen que decirle a quien vaya a ir contra la verdad. Yo sé que el que está aquí es porque tiene que estar. Y el que no está es porque no tiene que estar. Ya usted lo verá desde el primer palco, desde el cielo, en el infierno. Punto. Con Dios no se juega. Con el Creador no se juega. Y la palabra más bella que Él describe hoy para ti. Y tanto para ti que no conoces a Dios.
La gracia de Dios es perfecta, es bonita, es preciosa. Y tú, que has probado el decaimiento de este mundo, la efemeridad, lo vacío que es este mundo, la mentira, la vanidad y todo aquello que no es nada. Y cuando llegas a tu casa, ves y puedes oler la podredumbre de tu corazón y de tu alma y de tu espíritu. Sigue estando esa misma gracia para ti. Esa gracia sigue estando para ti. Igual que la estuvo para mí, que un día yo pensaba como tú pensabas. Que lo tuve todo. 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 Pero no tenía lo más importante, a Dios. Por eso, hermanos, yo puedo decirles, de verdad, con todo el corazón, que sé lo que significa la vanidad. Que sé lo que significa lo efímero. Que sé lo que significa servir a las mentiras de este mundo. Y que sé que finalmente cuando llegas a tu casa, te sientes vacío. Por gracia Dios te dio el privilegio de ser llamado. Por gracia Dios quiere enseñarte lo que Él tiene para ti. Por gracia Dios quiere decirte lo que Él tiene para ti. Por gracia Dios quiere decirte, quiero vestirte de vestiduras nuevas para que camines en esta vida que te queda y llevarte yo de la mano a la victoria de la vida eterna en el cielo. No importa lo ignorante que sea y lo atrevida que sea su ignorancia, perdón. No importa lo atrevida que sea su ignorancia. No importa. Porque usted en su ignorancia nunca va a engañar a Dios. Y porque Dios, aún en su ignorancia, lo va a confrontar día tras día. ¿Entiende? Nada, hermano. Espero que, y sé que los que tenían que oír esta palabra, la han oído. Y sé que los que tenían que recibir esta palabra, la han recibido. Dios me los bendiga. Que la gracia de Dios esté sobre ustedes. Y que el Espíritu Santo toque a los que tiene que tocar. A los que por alguna u otra razón están oyendo este mensaje. No hay tiempo, ¿no? Recuérdese de eso. Dios lo bendiga.